Muy buenos días, es hora de Noticias Políticas de Mediodía. Gracias por estar con nosotros. Desde el lugar de la noticia se encuentran nuestras reporteras Jessica y Dalani, ya que están listas para informarles acerca de las políticas sociales en Colombia y en el mundo. Bienvenidos. Vamos a comenzar con el primer tema del día. La cobertura de las políticas sociales. Están dirigidas a cubrir las necesidades primordiales de individuos que son tratados como integrantes de categorías o grupos sociales. El criterio para diferenciar a los mencionados grupos es su situación económico-social permanente, más o menos desfavorable en relación al conjunto de la sociedad. Los grupos desfavorecidos pueden estar marginados del mercado capitalista como consecuencia de las características personales de los individuos de esos grupos o por la debilidad de sus ingresos. La variedad de grupos desfavorecidos que son cubiertos por las políticas sociales nos inclina a clasificarlos, con la finalidad de comprender mejor la razón de la cobertura. Grupos excluidos son los grupos marginados del mercado en razón de su edad o de su incapacidad física. No pueden prestar una actividad productiva o normal. Estos son la infancia, que se trata sobre el cuidado de su salud y del desarrollo de su educación. Se otorgan subsidios familiares, en especial a los hogares numerosos, y se contribuye a los gastos escolares y médicos. La ancianidad es un grupo de antiguos trabajadores productivos cuya edad avanzada les impide continuar su actividad laboral normal. Por lo tanto, las políticas sociales deben satisfacer las necesidades que se derivan de su condición física y sanitaria claramente. La intervención del Estado consiste primeramente en crear un sistema de jubilaciones y pensiones a cuyo financiamiento ha contribuido el anciano durante su edad activa. La intervención financiera y en la creación de asilos, esas experiencias corren el riesgo también de aislar a la población anciana y crear problemáticas psicosociales de extrema gravedad. Los grupos impedidos físicos o psicofísicos contribuyen un grupo excluido parcial o totalmente de la actividad laboral en razón de enfermedades permanentes que pueden ser congénitas o contraídas durante la prestación de su trabajo productivo. Las políticas sociales tienden en primer lugar a cubrir los gastos médicos y demás necesidades de este grupo a través de programas de pensiones, pero esto no alcanza a satisfacer todas las necesidades. Finalmente, estos programas deben ser complementados con iniciativas en materia de política laboral que impulsen el desarrollo de puestos de trabajo adaptados a las posibilidades de impedidos físicos parcialmente readaptados. Respecto a los grupos desfavorecidos, son los grupos perjudicados por el funcionamiento del mercado capitalista en razón de su posición subordinada o de la evolución de un sector de la actividad económica. Los sujetos que forman parte de forma temporal o estable están en las siguientes categorías: los trabajadores asalariados, que son un grupo de beneficiados por las políticas sociales, ya que son los precursores de las luchas destinadas a superar la tragedia de la condición obrera. Estas políticas fueron logradas por las presiones sindicales y las políticas populares, que son las que promueven una adecuada mano de obra, el incremento del salario del trabajador y la mejora de las relaciones entre patrón y obrero. También incluye medidas de protección para el trabajador. Sin embargo, cabe recalcar que, independientemente que las políticas sociales brinden beneficios, necesidades básicas y estabilidad económica, siguen siendo sinónimo de desigualdad, por lo que no se logra una satisfacción a todas las necesidades de primer grado de la clase obrera, que seguirá siendo una clase subordinada al capital mientras perdure el modo de producción capitalista. Los agricultores. En ciertos países industrializados son un grupo social desfavorecido por el capitalismo y los afectados son directamente los patrones y obreros. En este caso, los precios mínimos son propuestos por el Estado, modificando los principios base del mercado. Lo anterior otorga regímenes de seguridad social especiales, sectorial, para estimular la actividad agrícola. Pero cuando esas actividades no son rentables, todo cambia. Se desarrollan políticas sociales con el fin de eliminar el excedente de agricultores y su reinserción en el sector económico, como por ejemplo el cambio de actividades, programas de preparación, el rol de producción y adaptarse a proponer técnicas más avanzadas debido a la tecnología y al capitalismo. Un ejemplo de ello es el caso de los comerciantes, que son desplazados por supermercados de grandes superficies. Las mujeres. Históricamente la mujer ha sido vulnerada y discriminada en la sociedad.
Sin embargo, esto conllevó la propuesta de crear una política social de la mujer, excluyendo todo tipo de discriminación a una correcta promoción laboral de la mujer y todo esto bajo control para evitar los prejuicios sexistas. Esto también aplica en cuanto a la perspectiva familiar, ya que también aplica como política social de la mujer madre. Además, estas políticas laborales y sociales cargan con el peso de la discriminación étnica, religiosa y nacional. Es así como surgen políticas con el fin de combatir y enfrentar diversas formas de intolerancia y desprecio hacia el otro que es diferente. Estas políticas implican la cobertura total de las necesidades de los individuos y una satisfacción inmediata, mediata o futura. Así es que se distinguen las siguientes coberturas. Políticas sociales de integración, que buscan cubrir todas las necesidades básicas de forma inmediata y la satisfacción en favor de los grupos excluidos o desfavorecidos. Políticas sociales de acceso. Estas cubren las necesidades futuras y hacen que los usuarios accedan a sus servicios a través de su propio esfuerzo. Políticas sociales de mediación. Estas van dirigidas a proteger los sectores desfavorecidos, normalmente el campesino y obrero, incluyendo el cubrir sus necesidades básicas como la salud, vivienda y salario, además su jubilación, formación profesional y satisfacciones básicas. Para resumir, es importante tener en cuenta que las políticas sociales mencionadas anteriormente actúan de forma diferenciada según la situación de cada categoría social. Algunas de forma improvisada, como los subsidios, y otras abarcan las condiciones generales como un sistema de seguridad o salud pública. Es así como doy paso a la reportera Dalani. Buenos días. Sí, Luisa, gracias. El siguiente tema a tratar es el financiamiento de las políticas sociales. El origen de las políticas sociales fueron creadas por el Estado neoliberal que prevaleció en la noción del capital humano como su principio rector de sus mecanismos de financiamiento. Esto quiere decir que el capital humano era considerado como el conjunto de los recursos cualitativos y cuantitativos que constituyen a los habitantes de un país. La noción capital humano permite aplicar a cada medida un cálculo económico coherente con el conjunto de posibilidades de la estructura económica. La constitución del capital humano se llevaba a un mejoramiento del mercado de recursos laborales. Esto quería decir que provee una adecuada información sobre el interés de invertir en la información del capital humano y sobre los medios para hacerlo, obtener los fondos necesarios para la inversión y finalmente disminuir los costos de la misma. Se ha ampliado la dimensión del mercado de recursos laborales, sea recurriendo al sector privado para abatar los servicios públicos. Esto quiere decir que para realizar una mejora en el mercado capitalista, pero sin renunciar al principio del capital humano, los economistas neoliberales se han visto obligados a modificarlo, parcialmente por las siguientes causas, que son más o menos entre 3 a 4 causas, que son las siguientes. El beneficio extraído por un grupo limitado de agentes económicos solo tiene un factor real y permanente. Si su cobertura se extiende, el capital humano no puede limitarse a estimar su tasa de rendimiento. Parcialmente por ello, se debe garantizar la práctica de la educación obligatoria o de las vacunas obligatorias, más allá de su rentabilidad económica inmediata, para que desaparezcan los efectos perturbadores del analfabetismo o de la mortalidad infantil. El siguiente punto trata sobre el Estado se ve obligado a controlar la calidad y la cantidad del capital humano. Esto quiere decir que si pretende garantizar el crecimiento económico con la finalidad de determinar la progresión óptima de los recursos humanos,
El Estado debe diferenciar la actividad macroeconómica distinguiendo sus componentes cuantitativos y cualitativos, ya que ambos pesan en el proceso del trabajo. El siguiente punto es sobre el financiamiento de las políticas sociales que deben de tener en cuenta los equilibrios macroeconómicos, es decir, no disminuir excesivamente el monto de los recursos destinados a la creación capital productivo. Solo la formación y desarrollo del capital humano no puede atentar contra la rentabilidad del capital sin poner en peligro la existencia del capitalismo como un sistema de organización global. El siguiente punto es el más significativo de los principios económicos. Es el que establece una relación directa entre el esfuerzo productivo y la remuneración. Es cierto que existe contradicción entre dicho axioma y el costo de las políticas sociales, sobre todo en las medidas que éstas atribuyeron a los ingresos relativamente autónomos respecto a los logros realizados en el proceso de producción. Y el financiamiento que adquiere las políticas sociales son principalmente dos, que el primero es los equipamientos y los servicios colectivos que constituyen en el medio más directo de sostenerlas económicamente. Ellos corresponderán a una prestación más o menos gratuita y una utilización más o menos obligatoria. Esto quiere decir que, como es el caso de las escuelas, los hospitales, los transportes y en sí, entre muchas más. El siguiente punto trata sobre la transformación de la riqueza social, que implica una modificación en la asignación general de los recursos. En algunos casos significa una retribución en las ganancias del capital ya sea de manera ficticia o de manera real. Muchas gracias, Luisa. Gracias, Dalani, por la información. La reportera Jessica continuará con otra nota interesante sobre los límites de las políticas sociales en el Estado capitalista y las políticas sociales en países subdesarrollados, características particulares. Jessica, adelante. Buenos días, Luisa. Las políticas sociales son concebidas por la doctrina neoliberal como uno de los medios más idóneos para corregir las desigualdades sociales generadas por la libre concurrencia que opera el mercado capitalista. Se imagina la existencia de un Estado neutro, que está por encima de las clases y los grupos sociales capaces de realizar el bien común, neutralizando los intereses competitivos de los individuos. De esta forma, el Estado se presenta como el protector de los grupos más débiles y el hacedor de una legislación social capaz de compensar las insuficiencias de los individuos y de garantizar la igualdad a través de la formación de las políticas sociales. Medidas que constituyen la legislación social generarían, al decir de los neoliberales, la igualdad de oportunidades, porque el Estado eliminaría las barreras geográficas, económicas, culturales, etc., y posibilitaría el acceso a un mínimo de bienes y servicios fijado y definido por el mismo poder político. Incluso se considera que algunas de esas medidas sociales escapan a las leyes del mercado de libre concurrencia. Creemos que, en efecto, las políticas sociales conforman un mecanismo de redistribución económica por el cual el capital transfiere un porcentaje de sus ganancias a los sectores sociales no propietarios de los medios de producción. Pero, ¿es posible identificar las políticas sociales con una transformación en profundidad de las leyes básicas que regulan la sociedad capitalista y su desarrollo? ¿Es real y no aparente la igualación de oportunidades? ¿Es que la inversión no mercantil del Estado erosiona la economía del mercado? Responderemos a estas preguntas analizando algunos de los presupuestos de las políticas sociales. Sobre el acceso
Cuando el Estado dicta normas que facilitan el derecho a la educación, el trabajo, la vivienda, la salud, etc., se están creando distintos canales de acceso a cada uno de los bienes y servicios legislados. Sobre la universalización de servicios sociales. La extensión de ciertos servicios sociales, tales como la educación o la salud, o todos los habitantes de un estado, bienestar social, tiene en cuenta el válido principio teórico de igualdad frente a la ley, pero no ignora la desigualdad de las condiciones objetivas de existencia. Por ejemplo, la escuela gratuita o los seguros sociales de salud pueden favorecer indiscriminadamente a grupos sociales, dominantes o subordinados, lo cual pasa a ser una forma de beneficiar discriminatoriamente a los sectores privilegiados de la sociedad. Sobre la garantía de un mínimo. La acción del Estado en favor de los débiles se sitúa dentro de un ámbito determinado, que suele denominarse el seguro mínimo, el salario mínimo, la ayuda mínima, etc. Este principio implica que el Estado está dispuesto a modificar los mecanismos de mercado capitalista. Es una medida marginal para no trabajar su funcionamiento normal, más allá de ciertos techos minúsculos. Por otra parte, esta política selectiva se ubica en torno al nivel más bajo de subsistencia, como en el caso del salario mínimo, con lo cual se amplifican o al menos se mantienen las desigualdades sociales, produciendo las condiciones de vida de los grupos sociales más desfavorecidos. Sobre la individualización y la libre elección de los servicios sociales. La concepción neoliberal considera que el Estado debe proteger la autonomía de los individuos, ofreciendo mayores posibilidades a aquellos que poseen las competencias y los medios necesarios para cumplir con las exigencias impuestas por el mismo Estado. Por ello, se fomenta la libre elección de ciertos servicios sociales, como el médico o el educativo. Así se puede continuar culpabilizando a los individuos que por carecer de recursos y por no llenar los requisitos establecidos se ven privados de los mejores beneficios sociales. Su fracaso se debería a la propia ineptitud para acceder a los estratos socioculturales superiores. Sobre la cobertura de los riesgos sociales. Las políticas sociales no solo protegen a los grupos o a los individuos débiles y desfavorecidos por el funcionamiento de las leyes del mercado, sino también buscan cubrir las víctimas y los riesgos que, como la enfermedad, la invalidez, la cesantía, etc., acechan al trabajador. Las políticas sociales en países subdesarrollados, características particulares. El papel legitimador del bloque social dominante, que tiene toda política social, adquiere una dimensión mayor. Ello se explica por el alto grado de antagonismo social que impera en los estados periféricos, pero, paradójicamente, este rol de las políticas sociales raramente genera el grado de consenso suficiente para que un estado subdesarrollado pueda controlar política y culturalmente el conjunto de la sociedad dominada. El rol económico de las políticas sociales, reproducción de la fuerza de trabajo que implica indirectamente la regulación de los salarios y del mercado de trabajo, determina la mediocre amplitud de las coberturas y la escasa calidad de los servicios sociales presentados por los estados subdesarrollados, porque la limitada expansión del capital impide la satisfacción de las necesidades elementales de trabajo, salud, vivienda, etc., de numerosos sectores marginales y de los trabajadores de este tipo de estados. En consecuencia, con lo dicho, las políticas sociales en países como los latinoamericanos cubren a reducidos sectores urbano-industriales y aún en estos casos tienen un alcance limitado y serios problemas de financiamiento. En ningún estado subdesarrollado existe un sistema de políticas sociales universalizado, sea por la limitación institucional de sus competencias o sea por la situación de hecho de escasez de recursos. Poco es lo que, en esos casos, puede hacerse para combatir la pobreza absoluta y la contaminación de la pobreza a partir de una acción orgánica del poder público. Gracias, Luisa. Volvemos contigo al estudio. Para finalizar, el último tema que se hablará será sobre las políticas sociales en los países no capitalistas.
donde más de 30 estados están ensayando un modelo de desarrollo no capitalista. Esos países se encontraban en los suburbios del mundo capitalista y en general poseían escaso o ningún desarrollo industrial. En muchos de sus casos, estos países se encuentran en la búsqueda de un sistema comunista o socialista, del cual el capitalismo obstruye cualquier posibilidad de alternativa nueva. Los aspectos específicos son los siguientes. La etapa actual de las economías no capitalistas existentes, que aún está regida por el principio de la remuneración, se otorga en función del trabajo realizado, siendo este el factor decisivo que regula la redistribución de la riqueza. Es así que el estado de bienestar pasa a ser fundamental, ya que es el encargado de la satisfacción de las necesidades y no solo de ello, sino del desarrollo personal de cada individuo. En el segundo aspecto específico se encuentran los países no capitalistas. La notable extensión del estado de bienestar facilita la consolidación del nuevo poder político. Sin embargo, en estados no capitalistas es contradictorio lograr una legitimación, por lo que esa contradicción existe y tiende a prolongarse. Por un lado, el discurso oficial proclama que los sectores populares van ampliando su rol dirigente y por otra parte se cristaliza una élite política que no parece dispuesta a dejar el control del Estado, ni siquiera combatir su poder de decisión. Esa contradicción existe y tiende a prolongarse. Es así como hemos finalizado